porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. A continuación, el consejo de la palabra con el pastor Alexander Herrera. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos al consejo de la palabra. En esta oportunidad tenemos de visita a unos hijos espirituales, hermanos ancianos, ayudas ministeriales. Está con nosotros Juan Pablo Labarrera y David Romero. Amén. Para mí es una alegría tenerlos aquí, pues en esta mesa donde el deseo es poder trasladar a través de estos medios el consejo de la palabra. Amén. Ya que en el Salmo 33, verso 11, dice que el consejo del Señor es el que permanece de generación tras generación. Y eso es lo que queremos trasladar con la ayuda del Señor a la luz de la palabra, el consejo que Dios tiene para cada padre, para cada madre, para cada hijo y para cada miembro de una familia, de una casa, ¿verdad? Y pues queremos utilizar, como decía, estos medios para poder llegar hasta la intimidad del hogar de cada familia y que el Señor pues añada bendición a su palabra, ¿verdad? Así que bienvenidos, mis hermanos. Gracias. Y bienvenidos a todos aquellos que vayan a ver este programa, tal vez en diferido o en otro tiempo. Amén. Gracias, pastores. Estoy muy contento de este gran privilegio, de la invitación de poder estar aquí con usted y con mi hermano David Romero, de poder compartir la palabra del Señor, que esa gran riqueza que Él nos ha dado para poder escudriñarla, crecer y conocerle más a Él. Amén. Amén, ¿no? Sí, definitivamente yo me uno al pensamiento de mi hermano Pablo, ¿verdad? Es un privilegio que lo aborda uno, sí. Una alegría, ¿verdad? Enorme poder compartir con mi pastor, mi padre espiritual, ¿verdad? Y juntamente con mi hermano Juan Pablo. Y qué más que compartir este tiempo, ¿verdad? Hablando, pudiendo conocer y aprender más de la palabra. Y qué mejor que hacerlo que junto a mi padre y junto a mi hermano, ¿verdad? Amén, un tiempo muy hermoso. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. Aleluya. Amén. El deseo de nuestro corazón es bendecir las familias, amén. ¿verdad? Amén. Amén. ¿Qué le parece si entramos al consejo de la palabra? Entrémosle. Y en esta oportunidad pues quiero tal vez que recapitulemos algunas cositas de lo que la vez pasada estuvimos hablando y estuvimos utilizando este pasaje donde se están desprendiendo los pensamientos acerca de este tema que le hemos puesto el consejo de los justos. Y aquí en el Salmo 1:1 dice: cuán bienaventurado es ¿quién? El hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Yo veo tres cosas ahí, pero luego en el verso 2 dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, este hombre que medita de día y de noche en la palabra del Señor, incluso en el verso 3, hay una consecuencia, hay una bendición que alcanza a este hombre. Tal vez lo podemos leer y después regresamos al verso 1. En el verso 3, voy a adelantarme aquí al verso 3. En el verso 3 dice será. Y esa palabra será me da a entender a mí que es como un proceso que para alcanzar esta bendición que está plasmada en el verso 3, yo tengo que hacer lo que dice el verso 1 y lo que dice el verso 2. Como una consecuencia. Como una consecuencia de las acciones y de lo que hizo. Sí. Entonces será, está hablando de un presente futuro, ¿verdad? Será como un árbol firmemente plantado. Y ese árbol no está plantado en cualquier lugar, sino que está plantado junto a corrientes de agua. Eso me habla del río de Dios. Eso me habla de la presencia de Dios.
que da su fruto a su tiempo, dice. O sea que cuando llegue el tiempo de dar fruto, este árbol siempre va a dar. Entendiendo que este árbol está hablando de un hombre, de una dama que pues se ha dispuesto, ¿verdad?, a agradar a Dios. Y luego dice, su hoja no se marchita. O sea que siempre va a estar verde, siempre va a estar vigoroso, siempre va a tener esa fuerza, ¿verdad? Y en todo lo que hace o en todo lo que emprenda, creo que dice otra versión, prosperará. Entonces, esta bendición es lo que Dios quiere derramar en cada padre de familia, en cada esposo, en cada esposa, en cada madre, en los hijos de cada casa. Pero para alcanzar esta bendición, tenemos que hacer algo que está explícito, pero también algo que está implícito. Entonces, en el verso 1, dice, habla del consejo de los impíos. Entonces ahí es donde surgía el pensamiento y lo que Dios ponía en mi corazón, que el impío es aquel que se ha apartado de la piedad, de la justicia, de lo recto, de agradar a Dios. Pero ese ser tiene un consejo, claro, que su consejo es destructivo, ¿verdad? Ese consejo no procede de Dios. Pero si miramos esto, hablando el aprendizaje por espejo, si le damos vuelta a eso, entonces quiere decir que el justo tiene un consejo. Y ese consejo viene de Dios. Amén. Y ahí yo miraba algo que les hacía ver también la involución que hay, ¿verdad? El hombre que quiere alcanzar, el padre de familia, la madre, la familia, la iglesia incluso, porque eso lo podemos poner a nivel iglesia, que quiere alcanzar esta bendición del verso 3, necesita alejarse del consejo del impío. Entonces aquí surge otro tema. ¿Y cuál es el consejo del impío? Que el consejo del impío está ligado con el necio, con el fatuo, con aquel que no quiere nada con Dios. Entonces el hombre que quiere alcanzar esa bendición del verso 3 del Salmo 1, tiene que alejarse del camino de los pecadores y no puede sentarse en la silla de los escarnecedores. Porque sentarse en la silla de los escarnecedores, yo le fui a buscar los sinónimos a esa palabra escarnecedor y habla de humillar, habla de ofender, habla de ultrajar, habla de burlarse, de mofarse. Y si ustedes analizan y ven estas cosas que puse en mi presentación, estas cosas están sucediendo en los hogares. Sí. Estas cosas están pasando en las familias, lamentablemente. Pero Dios, a través de su consejo, a través de su palabra, nos está enseñando de que si nosotros no hacemos eso, vamos a poder alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Vamos a poder alcanzar y ser bendecidos, ¿verdad? Entonces, ¿decías algo? Sí, una pregunta, porque surge en el versículo 3 una pregunta, ¿y cómo llegó a ser plantado ese árbol junto a las aguas? Y creo que es lo que usted está hablando. Sí, es lo que estamos viendo, que medita de día y de noche en su palabra. Bien. Y entonces la palabra, ahí en la palabra encontró el consejo de Dios, la instrucción de lo que debe de hacer, y en un momento su caminar era uno, y de repente el Señor, de tanto estar buscando el consejo del Señor, como que el Señor lo toma y lo planta en el lugar que debe de estar. Pero ahí surge algo más también. Entonces pueden haber personas desubicadas por no conocer el consejo de Dios, por no conocer la palabra. Entonces veo algo más también. Bueno, yo veo ahí la involución, ¿verdad? El consejo del impío sería una grada. Y luego una grada de descenso sería el camino de los pecadores. Y otra grada más sería ya estar en la silla de los escarnecedores. Incluso
En el mundo se puede encontrar gente que pues se mofa, se burla. Y aquí surge la pregunta, ¿por qué el bullying es tan efectivo? Sí. Hay bullying en las casas, hay bullying en los centros de trabajo, sí. Hay bullying en en los centros de estudio. Yo me atrevo a decir que no debe de haber bullying en las iglesias, ¿verdad? Porque sería tremendo, ¿verdad? Sí. Y si alguien está haciendo bullying, entonces que esa persona se tiene que alejar de ese camino de involución, sí, que no lo va a llevar a ningún lugar. No sé si vas a decir algo. Sí, enfatizando o correspondiendo a lo que mi hermano Pablo decía, ¿verdad? Porque el versículo 3 da a entender como una recompensa a causa, sí, del accionar en el versículo 1, ¿verdad? Entonces, pero él preguntaba cómo llegó a ser plantado ahí, ¿verdad? Entonces, casualmente, como usted lo dijo, cabalito, como usted lo dijo, su palabra en el original, y cuando dice será plantado, la palabra plantado en el original es trasplantar. Trasplantar. Como dando a entender lo que usted decía, ¿verdad? Que estaba plantado en un lugar distinto al cual el Señor lo vuelve a colocar. Por ejemplo, nosotros espiritualmente, antes, cuando no teníamos a Cristo, ¿dónde estábamos? Espiritualmente, en tinieblas. En tinieblas. Sí, un reino y fuimos trasladados de tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de la luz. Entonces, espiritualmente, ahí hubo un traslado. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, cuando el Señor se revela a nosotros, cuando el Señor comienza a revelar su palabra, nos vamos dando cuenta de que, pues, que no estábamos bien. Y ahora, por la misericordia de Dios, Dios nos perdona, amén, nos humillamos, pedimos perdón, el Señor nos perdona y comienza ese proceso de plantarnos. De trasplantar. ¿verdad? De trasplantar y plantarnos en su casa. Incluso la Biblia dice que nosotros somos plantíos de Jehová, que debemos de estar plantados en su casa. Pastor, en su casa. Entonces ahí se podría ver que si estábamos en tinieblas anteriormente, de alguna manera llegó el consejo de Dios a nosotros para buscarle y alcanzar el arrepentimiento y reconocer nuestra condición. Y que Dios bendiga, no sé si te recuerdas esa persona, sí, que Dios utilizó para hablarte de Cristo. Sí. Amén. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo, Jesucristo te ama, me dijo, y quiere darte una vida con propósito. Y la persona solo eso me dijo y se fue, pero eso quedó grabado en mi corazón. Ajá. Aunque yo había recibido a mi Señor Jesús en mi corazón desde la edad de 12 años. Claro que en la adolescencia me aparté, pues el Señor me permitió viajar a Nueva York, y allá en Nueva York tuve un encuentro con el Señor. Pero hubo alguien que me dijo, Jesús te ama. Amén. Y tiene una vida con propósito para ti, me dijo. Ese era un consejo de Dios. Eso venía de parte de Dios. Dios utilizó esas palabras, las plasmó en el corazón y en la boca de esa persona para hablarme, que eso quedó en mi corazón. Claro, lo después, el resto, pues Dios fue haciendo cosas hermosas también, ¿verdad? Ahí se podría ver lo que usted decía, ¿verdad? Que los justos tienen un consejo. Y uniendo, o así lo entiendo yo, uniendo lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Que hay personas que comparten el evangelio. Cuando Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces mi hermano Pablo decía, nosotros estábamos en tinieblas. Pero el consejo del Señor nos alcanzó aún allá en aquellas tinieblas que estábamos, a través de esos justos que llevan ese mensaje de esperanza, que llevan ese mensaje de luz, ¿verdad? Que alumbran las tinieblas que nos rodeaban. Amén. Entonces miramos ahí la involución. Amén. Ahora, si le damos vuelta ¿cómo llamar? A lo que se está cocinando, ¿verdad? Si le damos vuelta para que se cosa y ver el otro lado, sería la evolución, ¿verdad? Entonces, aquel que desea seguir el consejo de Dios que está en su palabra, que medita de día y de noche, entonces ese va a tener un consejo. Y ese va a poder guiar a otros a andar en un camino de santidad. Amén. 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 Y ese va a poder sentarse
en una silla para poder aconsejar. Incluso la Biblia dice que en la multitud de consejos o de consejeros hay sabiduría, dice. Amén. Entonces, lo opuesto, los antónimos a esa palabra escarnecedor sería levantar, animar, honrar, respetar, elogiar, alabar, defender. Entonces, el justo a través de su consejo va a poder animar, va a poder fortalecer, va a poder dar una palabra de consejo que va a animar, que va a darle vida y que va a darle esperanza a aquella persona que lo escucha, ¿verdad? Entonces, de ahí surge este tema que el Señor puso en mi corazón y así le he llamado, el consejo de los justos, ¿verdad? Entendiendo que es el consejo de Dios puesto en el corazón, en la vida de los justos, ¿verdad? Incluso nosotros, dice la Biblia, que estamos siendo justificados por la fe para tener paz para con Dios, y la sangre de Cristo también nos justifica, ¿verdad? Sí. Entonces, si el hombre que se acerca a Dios, si el hombre que desea agradar a Dios medita de día y de noche en su palabra, entonces se va a alejar del camino de pecadores, de la silla de escarnecedores y del consejo del impío. Tal vez en otra oportunidad, tal vez hablamos del consejo del impío, solo para señalar y erradicar y desechar ese consejo, ¿verdad? Amén, amén. Que puede, mire, a veces hay personas que toman una mentira como que fuera una verdad. Y por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos de alcanzar una madurez para poder tener la capacidad de discernir entre lo bueno y entre lo malo, porque hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y entonces es importante conocer, en este caso, el consejo de Dios, ¿verdad? Que vamos a encontrarlo en su bendita palabra. No sé si tienen algo más que decir a este punto que estamos hablando, porque quería darles otro versículo, pero dime. Sí, creo que muy importante ahí, algo que se ha mencionado varias veces, es el caminar. También. El caminar de la persona, es decir, entonces los pies, porque el punto de partida, viéndolo desde el versículo 1, es cómo estamos caminando. Sí. Y entonces ahí surge otra pregunta, o Dios nos deja ver algo, que el enemigo quiere cambiar nuestro caminar. Sí. Que el enemigo quiere cambiar nuestro caminar para que nosotros lleguemos por el camino de pecadores. Pero no se puede llegar al camino de pecadores sin antes no se escuche el consejo del impío. Entonces, es importante porque la Biblia dice que por el oír viene la fe y por el oír el rema o la palabra de Cristo. Entonces, alguien que quiere no andar por camino de pecadores tiene que aprender a consagrar sus oídos, a entregar sus oídos al Señor, a que sean circuncidados, guardados, cerrados al mundo, pero sí abiertos para escuchar la voz del Señor, el consejo del Señor, que es a través de su palabra. Entonces, aquí en el Proverbios 14:11, miren lo que dice. La casa de los impíos, presten atención a eso, será asolada, dice. No sé si esa palabra, no logré verla, qué significa esa palabra asolada, pero creo que tiene que ver con destrucción, ¿verdad? Que perece, será exterminada. ¿Exterminada? Será desarraigada, dice. O sea, que va a quitar toda raíz que permaneció, ¿verdad? Que quedó de esa impiedad. Será matada, también dice, será destruida y será deshecha. Wow. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través del consejo de su palabra? Que las familias no perezcan. Amén. Que las casas, los hogares no perezcan. Amén. Entonces, pero luego dice, más florecerá. Más florecerá. Esa palabra la estaba viendo y me llama mucho la atención. No sé si la tenés ahí. Sí, sí. Sí, ¿qué dice? Es la palabra paraj. Ajá, sí. Y uno de los significados, bueno, que me llama la atención es volar. Volar, sí.
tiene una connotación que dice como extendiendo las alas. Entonces yo veo ahí hasta como el arrebatamiento encriptado, ¿verdad? Amén. Amén. Más florecerá, más será, volará, más Aleluya. dará fruto, florecerá, como que extenderá sus alas. Ajá. ¿Quién? La casa de los rectos o la casa de los justos. Aleluya. Entonces, el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere utilizar su consejo, o mejor dicho, quiere poner su influencia, su consejo en el corazón de los impíos, para que los impíos Sí. esparzan su consejo, para que las personas sean llevadas al error, que es el camino de pecadores, y se sienten en sí escarnecedores. Entonces Dios, y yo pues le doy la honra y la gloria al Señor, Amén. y los bendigo a ustedes, y bendigo a mis hermanos que están escuchando la palabra del Señor, que el Señor quiere darnos su consejo o influenciarnos con su palabra para que nosotros podamos trasladar su consejo, para que nosotros llevemos su palabra, para que los hogares sean bendecidos, sean arrebatados, sean llevados a la casa del Padre, sean llevados al monte de Dios, sean llevados. Y eso está muy pronto a suceder. Con todo lo que está aconteciendo en el mundo. Sí. Cristo viene. Amén. Y es importante escuchar el consejo de la palabra. Amén, amén. No sé si puedo decir Sí, algo. claro. Está bonito y está interesante este tema, ¿verdad? Porque hablando lo que usted está tocando, ¿no? Que definitivamente el impío va a caer en una involución, ¿verdad? Por escuchar un consejo de impiedad, por caminar en un camino de pecado y pues termina sentándose en una silla de escarnecedores. Pero el justo tiene una evolución, ¿verdad? Pero el justo veo, como decía mi hermano Pablo, que él mencionaba del caminar. Pero se logra ver con este versículo que usted acaba de mencionar ahorita, se logra ver que la evolución del justo ya no solamente va a ser caminar, porque sino que después va a ser volar, como extendiendo sus alas, dice este versículo, ¿verdad? O eso es lo que nos deja ver. Entonces, uno, lo que puedo ver, según lo estoy entendiendo, percibiendo, uno de los propósitos del enemigo de desviar, de torcer nuestro caminar, es evitarnos que seamos parte de ese. Y por eso Dios, eso lo podemos entrelazar en el libro de Isaías. Tal vez se puede buscar Isaías. ¿Dónde está? Isaías capítulo 40. En los últimos versos donde dice, correrán, caminarán. 31. 40, entonces, ese 31, ¿qué dice? Dice, pero los que esperan en el Señor, o aquí dice otros, al Señor, tendrán nuevas fuerzas, dice. Sí. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, ¿verdad? Entonces, si lo miramos, si le ponemos un orden, ¿verdad? Sería primero caminar, correr y luego volar. Aleluya. Pero para eso, dice, hay que esperar al Señor. Y ese esperar no es que nos vamos a sentar en una silla a ver a qué hora, sino que ese esperar conlleva el buscar de Dios. Amén. Ese esperar conlleva el meditar en su palabra de día y de noche, el agradar al Señor, el caminar en el camino de santidad que Dios ha establecido. Y entonces dice, recibirán fuerzas, ¿verdad? Tendrán nuevas fuerzas, dice. O sea, como que hay un renuevo de fuerzas. Amén. Hay una versión que dice, los que esperan al Señor. Y otra versión que dice, los que esperan en el Señor. Y las dos versiones son valideras. Las dos versiones, porque hay que esperar en el Señor. Amén. Y hay que esperar al Señor también. Eso sería como esperar la venida de Cristo en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y es importante que si ya los hermanos que ya están en Cristo, permanecer en Cristo y permanecer agradando a Dios para que no acontezca como lo que le pasó a la iglesia de Laodicense. Que la iglesia laodicense, por tener tibieza,
ya no tenía la temperatura adecuada. Yo lo veo así, no sé si el ejemplo está bien. Bueno, yo no sé a ustedes, pero por ejemplo, a mí la comida no me gusta que esté fría. A mí me gusta que esté calientita. Incluso la sopita, si tú vas a una sopita de res, una sopita de mariscos y te la entregan fría, pues como que pierde el sabor, pero si ya está calientita, como que se disfruta mejor. Entonces yo lo veo así, ¿verdad? Que el cristiano, y esa es la meta, la Biblia nos enseña de que pues Cristo se metió en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, como que el Señor se mete para dar vida a nuestro ser, ¿verdad? Pero después nosotros necesitamos meternos en Cristo, porque eso es lo que decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, cuán hermoso, ¿ves cómo se va ampliando esto hermoso, verdad? Oh, sí. Ahora, le voy a dar un versículo más que está en el Salmo 37, verso 30. Esta versión me gustó, que dice, los justos ofrecen buenos consejos y enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Padre Santo, qué lindo está esto. Sí. Entonces imagínate un padre, imagínate una madre que tiene buenos consejos. ¿Qué le va a enseñar a sus hijos? La diferencia entre lo bueno y lo malo. Y a veces lo malo es como apetitoso, ¿verdad? Sí. Si lo malo fuera ajenjo, ¿quién lo hiciera? Y entonces yo creo que nosotros como padres, porque tenemos hijos, y como ministro por la gracia del Señor y como padre espiritual de una casa ministerial, yo necesito el consejo del Señor. Amén, amén. Porque ahí en ese verso surge la pregunta, ¿cómo los justos tienen buenos consejos? ¿O de dónde encuentran los buenos consejos? ¿O por qué tienen buenos consejos? Y el verso 31 da la respuesta. Sí. No sé cómo lo dice otras versiones, pero esta versión que estoy usando, que es la Biblia de las Américas, dice, la ley de su Dios está en su corazón. Amén. Este es el Salmo 1:1. Es aquel hombre. El que medita. En el verso 2, el que medita de día y de noche. Entonces va a tener buenos consejos. El Señor le va a abrir la escritura. El Señor le va a enseñar la palabra. Yo no sé si ustedes han escuchado que hay personas que dicen, bueno, yo lo he escuchado, algunas personas que dicen, pastor, pero es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. Pastor, es que yo leo la Biblia y todo está en chino. No, le digo, está en español, tu Biblia está en español, pero lo que pasa es que hay que abrir nuestro corazón y pedirle al Señor que nos abra sus escrituras. Amén. Dice la Biblia que el Señor Jesús le abrió las escrituras a los discípulos y le tocó el corazón y le abrió el corazón para que entendieran la palabra del Señor. Pastor, esto lo podríamos conectar con Proverbios, leímos 14:11, pero en 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el final es camino de muerte, como dejándonos saber que aunque nosotros pensemos que lo que estamos haciendo es correcto o justo, si no es de acuerdo al consejo del Señor, entonces no está correcto. Pero podemos venir arrastrando maneras de pensar que están incorrectas y podríamos pensar que están bien. Y ahí es donde colisiona a veces, hermano, y las familias van a tener que tomar una decisión, ¿verdad? Porque a veces hay familias que llegan a Cristo y Cristo les está enseñando un estilo de vida distinto al que aprendieron. Por eso incluso la Biblia dice que el Señor nos ha rescatado no con cosas perecederas de este mundo, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Nos ha rescatado de la vana manera que vivían nuestros padres. Entonces a veces traen una información, traen un bagaje espiritual
Y entonces el Señor les comienza a mostrar un estilo distinto Amén. de qué es lo que deben hacer, de cómo lo deben hacer, qué es lo que agrada a Dios. Y entonces aquel padre o aquella madre que quiere salvar su familia y que quiere bendecir su hogar y ser bendecidos ellos, van a tener que tomar una decisión y a veces rechazar muchas veces Sí. el consejo que no proviene de Dios. Amén, amén. Que vino tal vez de la cultura, que vino pues de lo que nos rodeaba, de nuestras experiencias Sí. incluso. Pero ahora en Cristo Jesús necesitamos la palabra de Dios, el consejo de Dios, Amén. que es el que permanece. Entonces, por eso le hemos llamado a este nuestro primer tema, si lo podemos llamar así, pues el consejo de los justos, ¿verdad? Amén, Así le amén. hemos llamado, ¿verdad? No sé si encontraste otra versión de ese verso 31. Bueno, lo que es que solo con la misma versión que usted tenía, ¿verdad? Porque no lo terminó de desglosar ahí, Ajá, pero se vuelve a unir de vuelta, dice, no vacilan sus pasos. sí, Entonces, se vuelve a ver de que uno de los consejos del justo, sin ver a ningún justo todavía, se puede ver que está en su forma de vida, en su caminar. sí. Que el ¿Verdad? Señor vaya afirmando nuestros pasos, Amén. que el Señor nos vaya guiando, que el Señor nos bendiga y que nos muestre su camino, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que a Moisés Dios le mostró su camino, Ujú. al pueblo sus obras, sus maravillas, pero al ministro, al que está guiando a un pueblo, necesita tener conocimiento de los caminos del Señor. Por eso incluso la Biblia dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino Amén. y andad por él. Ahora, la respuesta que da el pueblo, eso es lo cardíaco, Sí. que dicen, no andaremos. Pero le dice, paraos, como queriéndole decir, es un tiempo de enmienda, un tiempo de corrección, Ujú. de escapar de la condenación, haciendo una pausa para poder tomar un Ujú. tiempo de corrección y corregir el caminar. Sí. Entonces, al ministro, el Señor le revela sus caminos Amén. para que guíe al pueblo. Amén. Si lo ponemos a nivel ministerial. Ahora, si lo ponemos a nivel padre de familia, entonces el padre y aún la madre necesita la revelación Amén. de los caminos o del camino del Señor para que pueda. Hay un pasaje que el Señor ahorita me lo está poniendo, es ¿dónde es que dice que habla del camino de santidad y dice ahí, por torpe que sea la persona, el que va a ser guiado por ese camino, y ahí en ese camino no andará el impío? ¿Cómo es que dice? Es 35:8 de Isaías. ¿Cómo dice? Dice, allí habrá una calzada, Ok. un camino, Ajá. y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Dice, allí no habrá león, en el siguiente versículo, ni subirá por él la bestia feroz. O sea que no van a haber ahí sí que depredadores espirituales o entidades espirituales, Amén. porque no, como que el que anda en ese camino de santidad va a ser protegido. Sí, Pero me llama atención que dice ni necio ni impuro, sí. homologando al impío, ¿verdad? Sí. Entonces, Dice que ahí solo andarán los redimidos. Dice. entonces la pregunta es, ¿y cómo aquel que quiere alcanzar ese nivel de justo, cómo encuentra el camino? Pense. Por medio del consejo de la palabra. Amén. Sus pasos no van a resbalarse, eso es lo que decía. Ujú. Amén. Ahora, ya el tiempo nos ha avanzado, pero todavía tenemos unos minutos. Entonces aquí vamos a comenzar ya a ver cuál es el consejo de ese justo, aunque ya lo estamos desglosando, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, estamos entendiendo esto mejor. Pero quiero leerles este pasaje, ya entrar a mirar aquellos personajes que el Señor le llama justos.
Entonces, lo que el Señor me hacía ver es que esos justos, que la Biblia los llama así, tienen un consejo. Amén. Tienen una enseñanza. Tienen una instrucción y que Dios lo dejó plasmado en su palabra como para que nosotros le prestemos atención y comencemos a tomar esa enseñanza, que es la enseñanza que viene de Dios. Entonces, aquí en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo. Estoy leyendo la versión de las Américas. Noé era un hombre justo. ¿Qué es ser justo? Bueno, alguien que camina en rectitud, alguien que ama la justicia, alguien que agrada a Dios. Y cuando vemos el contexto, quiere decir que dentro de todas aquellas generaciones que habían, que eran contemporáneas a Noé, como que solo él halló gracia delante de Dios. Sí. Quiere decir que el resto de la gente que vivía con Noé no eran justos. Y si no eran justos, no hay puntos neutros. Eran impíos entonces. Entonces, aquí se pone algo más cardíaco. Porque, o yo veo algo glorioso también. Porque la Biblia dice que el retorno de nuestro Señor Jesucristo es como los días de Noé. Entonces, si en los días de Noé habían gente impía o gente que no agradaba a Dios o que no practicaba la justicia, solo Noé, entonces me pregunto, ¿y en este tiempo? Que cada uno de nosotros, que cada familia, que cada hogar, que cada miembro de la iglesia, que cada seguidor de Cristo, que cada familia se convierta o sea como la familia Noé o como Noé, que eran justos. Amén, amén. Que eran justos. Amén. Y entonces, dice, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos, dice. Noé andaba con Dios. Otra vez el caminar, mira. Sí. Otra vez el caminar. Busquemos ese verso en las diferentes versiones, porque ahí vamos a poder identificar cómo es que Noé anduvo. En las diferentes versiones habla de obediencia. Por ejemplo, esta versión dice Noé andaba con Dios, pero otras versiones dice Noé era obediente a Dios, algo así. Por ejemplo, esta versión dice solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Esta dice que era un hombre justo e íntegro. Volvemos el día, ¿cuándo fue que estuvimos hablando? El día sábado pasado. Estuvimos en la reunión de caballeros hablando sobre la integridad, la importancia de ser íntegros, de andar delante del Señor, ya sea en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestra casa. Lo que el salmista decía, ¿se acuerdan? Dice, prestaré atención al camino de integridad, dice. Andaré en integridad dentro de mi casa, dice. Porque a veces, hablando de lo exterior, de lo externo, ¿verdad? Por fuera nos vemos bonitos, ¿verdad? Pero que por fuera nos miremos bonitas, pero también por dentro. Amén, amén. Y hay un dicho allá en mi tierra que dicen, bueno, caras vemos, hogares a veces no, intimidades de casas no conocemos. Corazones no sabemos. Entonces, eso hablando de la intimidad, pero volviendo acá, ¿qué otra versión encontraron ahí? ¿Qué dice? Bueno, esta dice, Noé fue en su tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo. Ay, imagínate. Sí, la NTV dice anduvo en íntima comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, ese caminar con Dios tiene que ser con intimidad. Amén. Es como ilógico, ¿verdad? Decir que nuestro Dios es el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, y no tener intimidad, ¿verdad? Sí. O no conocerle, como los hijos de
¿De quién eran? Del sacerdote aquel, de Elí. Que eran sacerdotes, pero no conocían. No conocían a Dios. Ni la costumbre. Ni las costumbres del sacerdote. Qué terrible eso, ¿verdad? Esta otra versión dice, y siguió siempre los caminos de Dios. Wow, qué lindo está eso. Porque quiere decir que desde esta versión lo logro aparear con el versículo que habla de Enoc, que fue arrebatado, ¿verdad? Pero porque caminó con Dios, ¿verdad? Entonces Noé de alguna manera logró conocer los caminos de Dios. Pero mira, eso me lleva a algo más también. Porque ¿cómo es que dice la versión? Repetímela. Dice, él y siguió siempre los caminos de Dios. Siguió siempre los caminos. Ok. ¿Habrán obstáculos en el camino? Sí. Oh, sí. ¿Habrán luchas? Sí. ¿Habrán batallas? ¿Habrá oposición? ¿Habrán cosas que a veces se nos escapan de las manos? Puertas que a veces se cierran. Hay enemigos en el camino. Enemigos en el camino. Uno de los enemigos es la serpiente que está junto al camino, que pues tipifica a espíritus inmundos de parte del lado de las tinieblas, ¿verdad? Amén. Entonces, pero me llama la atención es que él siempre se mantuvo en el camino. Entonces eso nos da una enseñanza a nosotros, que no importa las batallas, no importa la lucha, no importa las oposiciones, necesitamos mantenernos. Amén. Necesitamos mantenernos en el camino agradando a Dios. Eso nos enseña este justo. Que esa es la primera faceta cuando Cristo dijo, yo soy el camino, Amén, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces también se ve una evolución, que todo comienza con el camino. Con el camino. Sí, es una involución y ahí podríamos ver camino, atrio. El camino, la verdad, el lugar santo y la vida. Amén. El lugar santísimo, ¿verdad? Amén. Una evolución, perdón. Amén. Una evolución. Entonces, aquí quiero ponerles un pasaje paralelo a esto. Todavía tenemos unos minutos más, ¿verdad? Espero que las personas que nos estén siguiendo y siguiendo esta transmisión puedan estar, pues, nosotros aquí con vasito de agua, ¿verdad? Sí. La próxima vez vamos a traer cafecito, ¿qué podemos traer? Chocolatito. Pero con panito. Bueno, también podemos traer panito y lo comemos después porque comiendo y hablando nos vamos a atorar. Pero cafecito sí sería bueno, ¿verdad? Sí. Un atolito. Pero que mis hermanos puedan estar en la comodidad de su casa o tal vez pueden ir manejando en su carro escuchando. O en sus trabajos. En su trabajo, ¿verdad? Pueden estar. Si les es permitido. Si les es permitido, correcto. Pero quiero poner un pasaje paralelo que está en Hebreos capítulo 11, verso 7, que este pasaje me ha bendecido en estas últimas 2 semanas. He estado yo con este versículo en mi corazón y de ahí han brotado otras enseñanzas también. Pero dice Hebreos 11, 7, esta versión es la versión Biblia al día, la que yo estoy presentando. Dice, por la fe, Noé, advertido, y esa palabra advertido significa recibir instrucción. Y hay una versión que encontré que tiene los números Strong, que dice que, creo que la Reina Valera 2017 con números Strong, que dice, recibió revelación, dice. Eso me gustó. Entonces, presten atención a eso. Noé caminaba con Dios. Noé quería agradar a Dios. Noé era justo. Noé practicaba la justicia. Entonces, como era un hombre justo, el apóstol Pablo, porque yo creo que el apóstol Pablo fue el que escribió el libro de Hebreos, recibe revelación de lo que va a recibir el hombre justo. En este caso, el personaje Noé. Noé, por la fe, aunque la base es la fe, ¿verdad? También era un hombre de fe. Porque a él le dieron instrucciones y le revelaron de que tenía que construir un arca.
Y él le añadió fe a lo que Dios le había hablado. Entonces dice, fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Con temor reverente construyó. Otra versión aquí dice, preparó un arca. ¿Con qué propósito? Para salvar su familia. Amén. Entonces, este hombre justo nos está enseñando que nosotros debemos de caminar en rectitud y debemos de añadirle fe a toda la revelación que Dios nos está dando. Y debemos de aprender a seguir las instrucciones, a poner por obra la palabra, para no convertirnos en esos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Amén. Pastor, aquí se podría ver, claro que se aplica la palabra tanto para el varón como la dama, sí, pero podríamos ver la importancia de que como padres de familia, como cabezas de hogar, que nosotros busquemos este caminar con el Señor para poder poner a nuestra familia en esa arca. Amén. Amén. Yo creo que el rol del padre y aún de la madre, pues se ha perdido. Se ha perdido y creo que el enemigo pues ha trabajado y está fraguando y haciendo cosas en contra de la familia. Lo vemos con las nuevas leyes que se están estableciendo. Vemos el ataque muy directo a la familia en diferentes naciones, aún en este mismo país, cómo hay instituciones que se han levantado en contra de los valores de la familia, de los principios de la familia, contra la familia. Sí. Entonces hoy en día el justo Noé, o sea, Dios a través del justo Noé nos está diciendo, yo quiero darles instrucciones, amén, yo quiero revelarles, yo quiero que ustedes se esfuercen y hagan lo que les digo que hagan para que puedan salvar sus familias. Entonces, ¿qué hay de aquel padre que no está haciendo nada, como tú lo decías? ¿Qué hay de aquella madre que pues no está haciendo nada? ¿Y qué hay de los hijos de esa casa, verdad? Pero yo creo con todo mi corazón que hay familias que Dios está alcanzando, amén, que Dios les está revelando, que Dios les está y son familias de fe, son familias de fe que le están añadiendo fe a la palabra de Dios y van a seguir las instrucciones y van a hacer lo que tienen que hacer para salvar a su familia. Entonces yo lo veo aquí en la iglesia y pues veo muchas familias que están buscando a Dios, que se están esforzando, y esa es la intención de este programa. Amén. Esa es la intención de este programa. Llevar ese consejo. Llevar ese consejo, llevar esa instrucción. Decirle a papá, hay esperanza. Amén. Sé que en un pasado se hicieron cosas, se tomaron malas decisiones, pero ahora en Cristo Jesús hay un nuevo camino. Jesús es el camino. Hay esperanza, hay vida. Que las cosas, las pérdidas, las cosas que pasaron en el pasado en Cristo Jesús son borrón y cuenta nueva. Que si abren su corazón y se vuelven a Dios y buscan de Dios, Dios les va a dar salvación, les va a dar vida eterna y les va a dar instrucciones como lo hizo con Noé para que salven, amén, sus propias familias. Amén. Y yo alabo el nombre de nuestro Dios porque ahora con los medios podemos llegar a muchos lugares. O sea que no solamente nos limitamos a la instrucción o a la enseñanza o a la predicación que se da en los días de culto en la iglesia, sino que a través de estos medios podemos llegar a otros lugares. A otros lugares. ¿Qué piensan ustedes? Amén. Definitivamente que hay un trabajo, hay una obra que seguir haciendo, ¿verdad? Y es que con nuestra propia vida también podamos ser de servicio al Señor, ¿verdad? Para llevar ese mensaje. Y también miro ahí en Noé, aparte de la fe, como decía usted, dice que construyó, cuando dice con temor, ¿verdad? Con reverencia, pero dice que obedientemente.
Sí. ¿Verdad? Entonces hay que aplicarle también esa obediencia, y la obediencia implica rendir mi voluntad, rendir mis deseos, ¿verdad? Hacia el Señor, lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Amén. Por eso, incluso en el Génesis capítulo 7, si logran ver el Génesis 7:1, me llama la atención. Bueno, esta versión dice, no sé cómo dirá las versiones que ustedes tienen, pero esta versión en la NTV, Nueva Traducción del Viviente, cuando todo estuvo preparado, o sea, Dios le dijo a Noé, construye el arca. Noé le aplica fe a eso, y por medio de esa arca iba a salvar a su familia. Entonces, cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca, dice esta versión, o en el arca con toda tu familia. Pero las otras versiones, no sé cómo dirá la versión que tú tienes, entra tú, tu esposa y tus hijos. ¿Cómo dice? Dice, por ejemplo, esta otra versión, dice, entra en el arca con toda tu familia, porque solo a ti, dice, sí, eres justo. He visto, he encontrado recto, justo. Pero no sé si tenés una versión donde yo lo que quiero que miremos es el orden de cómo Dios pide que entren al arca. O sea, la prioridad es el padre de familia ahí. Es Noé, sería, ¿verdad? Sí, dice, esta versión dice, entra en el arca tú. Tú, ok, ahí está. Y toda tu casa. Y toda tu casa o toda tu familia. Entonces, eso me da a entender a mí que el primero que tiene que entrar al arca, y el arca de salvación, es Jesucristo. El arca de salvación también tipifica la iglesia. Sí. Aunque hace unos, no sé si la semana pasada, en el culto viernes familiar, estuvimos aplicando que el arca también es la familia, el hogar, ¿verdad? Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? De que es importante prestarle atención a lo que Dios dice, de que no era el primero que tenía que entrar. Porque a veces, por ejemplo, yo lo veo en la iglesia, que a veces los hijos son los que vienen a la iglesia. Y enhorabuena, ¿verdad? Amén. Qué lindo que los hijos busquen de Dios, jóvenes buscan de Dios. A veces los que más buscan y los más constantes a veces son los hijos. Pero yo digo, ¿y el padre? ¿Y la madre? O como a veces, tal vez, gracias a Dios aquí no se ha dado, pero se puede dar en otras iglesias, que tal vez el papá y la mamá le dice, pastor, ahí le envío a mis hijos para que les enseñe. ¿Y ellos? Sí. Yo creo que, como lo que tú decías, la importancia del sacerdote de la casa, la importancia de los sacerdotes, de los padres, que pues se vuelvan a Cristo, que reciban a Cristo en su corazón y que comiencen a caminar en este camino de santidad y de rectitud y agradar a Dios con los principios que es el consejo de la palabra de Dios, para que puedan salvar no solamente sus vidas, sino las vidas de sus hijos. Entonces, reciban a Jesús, reciben salvación de la condenación eterna. Pero agradar a Dios es salvar nuestra casa del caos que viene y de las cosas que hay en este mundo, ¿verdad? Donde miramos hijos que han perdido la identidad, hijas que han perdido la identidad, jóvenes confundidos porque no saben quién realmente son, ¿verdad? Amén. Entonces es importante que papá, y este es un llamado al padre y a la madre. Bueno, el papá no quiere venir, pero entonces la madre, que la madre no quiere venir, tú como padre busca de Dios. Amén. Porque ese padre o esa madre que busca de Dios se va a convertir en la luz de esa casa. Amén. Se va a convertir en la lámpara que lleva el consejo, que lleva la instrucción, que lleva la enseñanza, que lleva la presencia de Dios a su propia casa. Y por llevar esa bendición, los hijos van a alcanzar, y aún el cónyuge, ¿va?, que no quisiera buscar de Dios, va a alcanzar bendición. Porque la promesa, ¿cuál es? En el libro de los Hechos, ¿se acuerda? Serás salvo tú, tu casa, y tu familia, toda tu casa.
por poner la fe con un miembro Sí. de una familia que busque a Dios, Dios va a obrar de una manera extraordinaria. Pero qué hermoso si toda la familia, ¿verdad? Sí, porque lo podemos ver aquí con Noé, Sí. que dice que no era justo, pero no se menciona de la esposa, si era justa o de los hijos. O de las nueras, Nueras. Bueno, que sí eran, ¿verdad? Se lo dice claro ahí, ¿verdad? En el versículo donde le dice, solo a ti Sí. he encontrado justo, ¿verdad? Entonces, y lastimosamente, pues ese es el caso muchas veces, que aunque todos estén trabajando, a veces solo se ve de que uno es el que logra alcanzar ese nivel, por ejemplo, de intimidad, de búsqueda con el Señor, de alcanzar ese nivel de justicia, aunque su ejemplo y su vida es el que le ayuda a los demás, ¿verdad? El tiempo nos ha alcanzado y me gustaría seguir hablando de la palabra del Señor, del consejo del Señor, pero si el Señor nos da la gracia y nos permite, vamos a continuar este tema en otro momento. Y pues a todos los hermanos y amigos que nos puedan estar escuchando a través de los diferentes medios, la invitación es para que pues escuchen Amén. el consejo de la palabra a través de las plataformas. Ahí mis hermanos van a enviar los anuncios. Amén. Donde pueden contactarnos, y incluso si una familia logra a escucharnos y está aquí en la área de Richmond, Virginia, y no tiene un lugar donde congregarse, y no tiene pues una casa, un redil, pues son bienvenidos. Amén. La invitación es a buscar de Cristo. La invitación es a seguir a Cristo. La invitación es no a seguir una religión, pero sí a seguir a Jesucristo. La invitación es a seguir el consejo de la palabra del Señor. Amén. Para mí es una alegría y es una bendición poder estar con mis hermanos y poder a través de estos medios saludarlos y bendecirlos. Que el Señor los bendiga con paz. No sé si quieren enviar un saludo, corto saludo, Sí. a los hermanos. Sí, pastor, un gran gozo y alegría poder estar aquí, y nos motiva a que nos esforcemos, porque nunca antes se ha encontrado tanta facilidad del consejo de la palabra del Señor como hoy en día. Entonces esforcémonos para buscarla. Es tan lindo esto que a veces hay personas que van en sus corriendo, en sus haciendo ejercicio, y a veces están con sus dispositivos, con sus audífonos, Sí. pueden estar escuchando, o van manejando hacia su trabajo o de regreso, o pueden estar en la comodidad de su casa, que pueden estar escuchando el consejo de la palabra. Amén, amén. Amén. Así que gracias a Dios por este tiempo, y nos vemos la próxima con la ayuda del Señor. Dios Amén, les bendiga y Dios los guarde. Bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.